Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8 y hablaremos del impuesto a la renta, la declaración patrimonial e ICE. Continuaremos hablando sobre el impuesto a la renta. Este es un tributo que se tiene que declarar de forma anual y es obligatorio para todas aquellas personas naturales que tengan un ingreso mayor a 11.300 IES. Se incluyen también las personas naturales residentes, sociedades domiciliadas y aquellas personas que tengan ingresos de fuente ecuatoriana o que están adentro del artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno. ¿Quiénes tienen que pagar? Todas aquellas personas que tengan renta de trabajo capital y renta gratuita. Además, tendrán que anexar los gastos personales, tienen que ingresar al SRI en línea y, acorde al noveno dígito de grupo de la cédula, tendrán que presentar hasta fecha máxima del mes de febrero. Ahora realizamos un ejercicio del impuesto a la renta para personas naturales, donde tenemos un contribuyente que es una persona no obligada a llevar contabilidad. Tenemos actividades profesionales, economista, una actividad que es que es el arrendamiento de un bien inmueble, y adicionalmente los gastos personales. Tenemos notas como, por ejemplo, el 35% de los ingresos son facturados a agentes de retención. La declaración fue presentada el 28 de julio del 2020. Todas las transacciones están respaldadas. El noveno dígito del RUC es 8 y, por lo tanto, debe declarar el mes de marzo el día 24. Para el proceso, iniciamos con la actividad profesional economista, tiene ingresos provenientes de su actividad económica y adicional, recordemos que teníamos el 35% de su actividad profesional facturada por agentes de retención. Por lo tanto, se retiene del valor de su ingreso, se multiplica por el 10% y se multiplica por el 35%. Para el caso de los gastos, recordemos que tenemos gastos mensuales y anuales. Para el caso de los gastos mensuales, multiplicamos por 12 y así podemos sumar todos los gastos. Para el caso de del arriendo de bienes inmuebles, nosotros, el contribuyente es dueño de un inmueble, en este caso un edificio, tiene un avalúo de 800,000 y tiene ingresos por un arrendamiento a la empresa Jailón mensualmente de 7,200. Por lo tanto, multiplicamos por 2 ese valor y tenemos el valor. Para la retención, multiplicamos por el 8% del valor de su ingreso. Para los gastos, lo único que se diferencia aquí es el gasto por el bien inmueble, que tiene una depreciación por los 12 años construidos y por lo tanto se calcula del avalúo por el 5%. Sumamos de esos gastos. Para el caso de los gastos personales, tenemos una fracción básica del 2020 de 11,310, un límite global del 50% del ingreso y del 1,3 por la fracción básica. Recordemos que tenemos gastos de rubros de salud, vivienda, vestimenta, educación, alimentación, los cuales ya fueron clasificados cada uno. Para el caso de los límites, recordemos que en el caso del límite de la salud es por el 1,3 y para el caso de los otros como vivienda, vestimenta, educación, alimentación es por el 0,325. Como en nuestro caso los valores son menores a los límites, los ponemos en deducibles y sumamos el total de gastos personales deducibles. En el caso de los gastos no deducibles no son calculados en el impuesto a la renta. Realizamos un resumen de los ingresos y gastos tanto profesionales como el arriendo de bienes inmuebles y calculamos la renta imponible. Para el caso de la base imponible, únicamente restamos de la renta imponible menos los gastos personales. Para la fracción básica, para el cálculo del impuesto a la renta, vemos en la tabla que tenemos de la renta personas naturales y vemos que nuestra fracción básica se encuentra en 43,250. Adicional a eso, tenemos que el impuesto a la fracción excedente tiene un porcentaje del 20%. Para la fracción excedente, calculamos únicamente la diferencia de la base imponible menos la fracción básica. Y para el impuesto a la fracción excedente, multiplicamos ese valor por el 20%. Para el caso del impuesto a la fracción básica, igual manera, cogemos de la tabla y para el impuesto a la renta causada, restamos únicamente del impuesto a la fracción excedente se suma más el impuesto a la fracción básica. Para el caso de las retenciones, en este caso ya teníamos calculado de los ingresos y para el impuesto a la renta a pagar vemos que no tenemos y todo lo contrario, tenemos un saldo a favor del contribuyente. Por lo tanto, no tenemos intereses. Para el caso de la multa, como no tenemos intereses, calculamos de la suma de los ingresos multiplicada por el 0,1% y adicional por el periodo de retrasos. En este caso tenemos 4 retrasos. ¿Por qué? Porque la declaración normal tiene que hacer el 24 de marzo, pero el contribuyente presentó el 28 de julio. Para el caso del formulario, únicamente colocamos los datos que nosotros tenemos. Para el caso de la libre ejercicio profesional, ponemos los ingresos y los gastos. Para el caso de los arriendos de bienes inmuebles, cogemos del avalúo, los ingresos y los gastos. Únicamente para el subtotal sumamos estos valores
Y para el caso de, bajamos hasta el casillero 773, donde tenemos los gastos deducibles. Y podemos ver que colocamos los mismos gastos que teníamos en nuestros datos. Sumado nos da 6.400, el cual es el mismo valor que teníamos en nuestra conciliación o los datos anteriores. Finalmente, nosotros calculamos justamente el valor de la base imponible grabada, cual es la base imponible menos los gastos personales. Y adicionalmente tenemos el total del impuesto causado, que como vemos es 5.031. En el caso de las retenciones a la fuente, recordemos que venían de los ingresos. Y finalmente tenemos que el subtotal saldo a favor del contribuyente es de 3.841. Como no tiene ninguna actividad o ningún otro valor, vemos que este valor se repite para el total y nos cuadra en 3.841 con nuestra conciliación tributaria, por lo tanto es el saldo a favor del contribuyente. Y finalmente tenemos en el casillero 904 el valor de las multas, el cual calculábamos de la suma de los valores de los ingresos multiplicado por el 0.1%, y ese valor se multiplica por el número de periodos de retraso. Y vemos que igual nos cuadra con nuestra conciliación tributaria. Continuamos con el siguiente tema. El impuesto a la renta de las personas jurídicas. El objeto del impuesto serán para las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades nacionales e extranjeras. El impuesto positivo será de forma anual y comprende un lapso de tiempo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. También incluirán aquellas actividades que se realicen posterior al 1 de enero y se empezará desde que ejerce la actividad hasta el 31 de diciembre. Entre la clasificación de los ingresos tenemos los ingresos de fuente ecuatoriana, los impuestos grabados, los ingresos exentos, los gastos deducibles, los gastos no deducibles. Y para la base imponible de general tendremos el cálculo siguiente: la totalidad de los ingresos ordinarios grabados con el impuesto, más la totalidad de los ingresos extraordinarios grabados con el impuesto, menos las devoluciones, menos los descuentos, menos los costos, menos los gastos y menos las deducciones. Además, tenemos el crédito tributario, que son los valores retenidos de acuerdo a los artículos anteriores mencionados o en el cuadro que hemos visto, para la determinación del impuesto a la renta. La conciliación tributaria es según el artículo 46 y veremos a continuación un ejemplo de la farmacia Farmaenlace. De esta tenemos la misión, que es la dedicada a la comercialización de productos, brinde bienestar y salud. La visión es ser líderes en producción y servicio para la salud y bienestar en los clientes. Y los valores corporativos son la honestidad, la eficiencia, la responsabilidad, la lealtad, el liderazgo, la toma de decisiones, el excelente en el servicio y la innovación. Los objetivos estratégicos en el mercado y administración. Encontramos en este momento la matriz FODA, y la reseña histórica de esta empresa es que empieza desde 2005 en adelante con una alianza estratégica con las distribuciones farmacéuticas de representación Ortiz Ceballos y Farmacéutica Espinosa, que empiezan en 1981 y 1990 respectivamente. Actualmente tiene farmacias como Farmacias Medicity, Farmacias Económicas, Distribución, Difarmes, Farmacias PAF, entre otras. A continuación, como se mencionó, vamos a realizar lo que es la conciliación tributaria con la empresa Farmaenlace, entre los cuales hemos obtenido los datos de lo que es el estado de situación financiera de la misma. Hemos tomado los datos de los ingresos, de los costos, y luego vamos a realizar lo que es el estado de resultados integrales, donde encontramos lo que son las ventas, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos generales, la utilidad o pérdida del ejercicio, y también lo que es utilidad antes de participación y después de participación, donde vamos a tener un valor total de 36.113.951.83. Luego de haber calculado esto, vamos a realizar lo que es la conciliación bancaria y se va a tomar las siguientes cuentas. Tenemos lo que es la utilidad después de participaciones, lo que es la base imponible y los gastos no deducibles, donde se suman el costo de venta, masa salarial y gasto de gestión para poder obtener lo que son los gastos no deducibles, teniendo lo que es una base imponible de 473.902.942.64, y vamos a calcular de ese valor el 25% del impuesto a la renta causado. Luego vamos a restar lo que es la retención en la fuente, y de ese valor vamos a tener el impuesto a la renta a pagar, que en este caso sería 118.390.389.01. Continuamos con lo que es la presentación y vamos a ver qué es lo que es la declaración patrimonial. ¿Qué es la declaración patrimonial? Esto incluye lo que son las personas naturales y equivalen a un monto de 20 fracciones básicas de gravables del impuesto a la renta. Esto se presentará de forma anual en el plazo establecido por el SRI,
y vamos a ver también lo que son las declaraciones patrimoniales de las personas naturales, que esto lo realizan las personas naturales o extranjeras residentes en el Ecuador, según el artículo 69. Encontramos lo que son las bases imponibles de acuerdo al 2021, encontramos que era 11.212 y una fracción serían 20 fracciones básicas, que en este caso serían 224.240, que serían también lo que es la sociedad conyugal con 40 fracciones básicas y $448.480. Encontramos también lo que es para el 2022, la fracción básica desglobada sería 11.310 y 20 fracciones básicas, que en dólares sería 226.200. Y la declaración de sociedad conyugal, 40 fracciones básicas con un valor de 452.400. También observamos que dentro de esto vamos a tener lo que son los activos y también los pasivos. Encontramos las formas de presentación, que se las vamos a encontrar dentro de la página del SRI, que es www.sri.gov.es. Encontramos, como se ha mencionado anteriormente, que de acuerdo al 9º dígito del RUT o del número de cédula, se va a realizar la declaración. Encontramos lo que son las sanciones de acuerdo al artículo 349 al 351, y ahora vamos a ver lo que son las declaraciones patrimoniales en caso de sociedades. Esto es también de acuerdo al artículo 98 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Encontramos también lo que hay exenciones dentro de las mismas, como las instituciones y entidades del sector público, las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de las Empresas, entre otras. Encontramos también lo que son las formas de presentación, de acuerdo a lo dispuesto por el SRI, y también las sanciones, que estas van a ser facultadas desde $30 hasta $1.500. También tenemos otras contribuciones, como son las temporales de patrimonio, la que nos indica qué son, qué se debe pagar y sobre qué se debe pagar. Vamos a ver que se deben pagar sobre las personas naturales residentes en el Ecuador, y también quiénes deben pagar las personas naturales residentes fiscales o no en el Ecuador. Encontramos también lo que son la tabla del cálculo para personas naturales, que va desde 0 hasta 1.200 y un impuesto sobre la fracción de 0 al 1.5. Y para las personas, sociedades o empresas, va de 0 a 5.000 y la tarifa sobre el patrimonio de 0 a 0.8. Y de estas también vemos que hay un plazo que para pagar esto, que es el 31 de marzo del año 2022. También encontramos lo que son las sanciones de acuerdo al artículo 298 y encontramos también los que son los incentivos tributarios. El siguiente tema a tratar es el impuesto a los consumos especiales, que también son considerados como impuestos monofásicos, que se calcula una sola vez en toda la cadena de distribución y se incluye en el precio de venta al público. Tenemos objeto del impuesto, que es un tributo que grava a ciertos bienes nacionales o importados y servicios detallados en el artículo 82. No se encuentran sujetos del pago de estos impuestos de adquisiciones y donaciones de bienes y procedencia nacional. Adicional a eso, vemos que están grabados del impuesto al consumo especiales, los que se encuentran en el artículo 82 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Tenemos el grupo 1, tarifa ad valorem. Por ejemplo, en este caso tenemos perfumes y aguas de tocador, que tenemos del 20% del ICE. El siguiente es el grupo número 2, tarifa no ad valorem. También tenemos un ejemplo, que tenemos vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta $20.000 y tiene un 5% del ICE. Esto también va variando del precio del vehículo. Tenemos igualmente en el caso del grupo número 3, tenemos el tarifa ad valorem, tenemos servicios de televisión pagada, incluyendo la modalidad de streaming, tenemos, por ejemplo, un valor del 35% del ICE. Para el caso del grupo número 4, en este caso vemos que es una tarifa mixta y tenemos un ejemplo de los cigarrillos, que cuando cuesta 16 centavos por unidad, no aplica un tarifa del ICE. Siguiendo con el tema, por ejemplo, tenemos un grupo número 5, que es la tarifa específica. En este caso tenemos el caso de las fundas plásticas, que es 10 centavos por funda plástica. Aquí podemos ver unos ejemplos gráficos de lo que mencionábamos anteriormente. Continuando con el tema, tenemos la base del impuesto de los consumos especiales. Tenemos que se encuentra en el artículo 76, cuando es el precio de venta al público sugerido por el fabricante, importador, el prestador de servicios, menos el IVA y el ICE. También tenemos que tiene un margen mínimo de comercialización, es decir, el 30%, cuando es el precio de venta del fabricante. Igualmente, un 30% de margen cuando es precio de aduana. Continuando, tenemos unos pequeños ejemplos de las bases imponibles, cómo se calculan. Por ejemplo, la base imponible en función del precio de venta al público, en función del precio de venta al fabricante. Más abajo tenemos el precio en función al precio ex aduana y la base imponible para la tarifa específica. Y finalmente también tenemos lo que son las tarifas del ICE, tarifa específica, ad valorem y mixta, como fue lo que mencionamos anteriormente, unos ejemplos al inicio, ¿ya?, de los grupos. En el caso de los casos especiales del ICE, tenemos el caso de los cigarrillos. La tarifa específica del ICE para cigarrillos es de 16 centavos por unidad. Y aquí podemos ver un cuadro de cómo se calcula ese valor.
Siguiendo con eso, tenemos las bebidas gaseosas, y no alcohólicas con un contenido azucarado mayor a 25 gramos. Igual las bebidas no alcohólicas se grabarán IVA, ICE, si su contenido de azúcar es mayor a 25 gramos. Tenemos de aquí los casos especiales de alcohol, bebidas alcohólicas, de cervezas, también el tarifa ad valorem, cómo va cambiando según la tarifa específica. Y finalmente tenemos aquí también nuevos bienes de servicios grabados, como es del tabaco y consumibles del tabaco, perfumes y aguas de tocador, y vemos cómo la tarifa ad valorem también va cambiando según su ejemplo. Las exenciones encontramos en el artículo 77 de la Ley del Régimen Tributario Interno, y algunas de estas, por ejemplo, vemos que es la participación de compras de ingredientes nacionales respecto a las compras totales para la elaboración de bebidas alcohólicas, y vemos de aquí el porcentaje de ICE. Eso sería todo por parte del grupo número 8. Gracias.